Bien, estimados y estimadas jóvenes, vamos a comenzar nuestro estudio de señales. Ya vimos la importancia de las mismas en las clases pasadas. Vamos a hacer un intento por primera vez en esta materia, diría yo, de darle un pequeño vistazo a las señales discretas, las señales de tiempo discreto. Las señales de tiempo discreto son sumamente importantes. MATLAB trabaja con señales de tiempo discreto. LabVIEW trabaja con señales de tiempo discreto, y es porque después de discretizar las señales en tiempo es tecnológicamente hablando fácil. O sea, fácil es, después de tenerlas discretizadas en tiempo, pasarlas a señales digitales, a señales que la tecnología digital puede procesar. Entonces, hay muchos tipos de clasificaciones de señales, perdón, muchos no, varios tipos de clasificaciones. Algunos autores comienzan de otra manera, pero el autor que yo seleccioné comienza diciendo que hay dos tipos básicos de señales. Las de tiempo continuo, que son con las que ustedes han trabajado eh, la mayor parte de su carrera, ¿sí? La mayor parte de su carrera en osciloscopios, ¿sí? En matemáticas, ¿sí? De estas no hay mucho de qué hablar, ¿sí? Ustedes verán ahí que eh, son señales que pueden tomar cualquier valor real, ¿sí? Y en cualquier instante. Bueno, ustedes ya saben bien qué es una señal de tiempo continuo. Una señal de tiempo discreto la tienen a la derecha, y sencillamente son señales que existen solo en ciertos instantes de tiempo, ¿sí? Ustedes pueden observar, y es interesante ver que no es una señal eléctrica, ¿verdad? Sino que es una señal que probablemente está impresa en algún medio, en alguna revista, bueno, revista electrónica también, pero no ha sido tomada con osciloscopio, porque es el índice de Dow Jones, que ustedes saben que muchas veces indica cómo andan los mercados financieros o bursátiles a nivel mundial, ¿verdad? Entonces observen que la existencia de valores de esta señal solo ocurre en ciertos instantes, ¿sí? Solo ocurre en ciertos instantes, no ocurre para todo t, ¿sí? Entonces por eso se le llama señales de tiempo discreto. Eh, Ahora, tanto las señales de tiempo continuo como las de tiempo discreto pueden ser aleatorias o determinísticas. En telecomunicaciones del mundo real, las señales son aleatorias. Eh, la señal de voz o la señal de video que envían cuando suben un video o cuando descargan un video es una señal aleatoria, porque en principio ustedes no saben qué es lo que viene en el instante siguiente. Las señales aleatorias son aquellas de las cuales se tiene incerteza de cuál es el siguiente valor. No se pueden predecir, nadie puede predecir cuál va a ser el siguiente valor de una señal aleatoria. Sí podemos sacar estadísticas, podemos saber la probabilidad de que ocurra un máximo en la señal, podemos hacer estimaciones, eh, promedios de la señal, pero no podemos hablar con certeza de instante en instante cuál es el siguiente valor que va a venir. Entonces, a su derecha tiene un ejemplo de una señal aleatoria gaussiana. Como les repito, son señales sumamente importantes en telecomunicaciones. Por ejemplo, el ruido. Mucho del ruido del que hablamos en clases anteriores eh, y que afecta a las telecomunicaciones no es el único tipo, ¿verdad? No es el único tipo, pero mucho del ruido que afecta a las telecomunicaciones es ruido gaussiano, ¿sí? Y definitivamente una señal que está afectada por ruido, las muestras de esa señal
son aleatorias, porque aunque podamos decir está en un nivel alto o está en un nivel bajo, el valor exacto de esa señal afectada por ruido no puede predecirse, ¿sí? Entonces las señales aleatorias son sumamente importantes en telecomunicaciones. La voz misma, el mensaje que transmite la voz es una señal aleatoria, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo por ejemplo, bien pude haber dicho así para ser el caso, ¿sí? Sea el caso de, pero dije por ejemplo, entonces saber lo que va a decir una persona es un poco difícil, entonces también es una señal aleatoria. Las señales determinísticas ustedes ya las conocen, tanto las señales continuas como discretas pueden ser determinísticas. Perdón, solo voy a retroceder un poco. La señal que vimos antes, esta señal que estamos viendo ahorita es una señal discreta, una señal de tiempo discreto aleatoria, ¿sí? Aquí estamos viendo una señal de tiempo discreto determinística. Las señales determinísticas son aquellas que son plenamente predecibles. Por ejemplo, una señal senoidal con cierta amplitud, cierta frecuencia, cierto periodo, sea discreta o sea continua, es predecible. Entonces a ese tipo de señales predecibles, de las cuales están plenamente determinadas incluso por fórmulas analíticas, se les conoce como señales de tiempo discreto. Perdón, señales determinísticas. En este caso tenemos una gráfica de una señal determinística de tiempo discreto. Perdón. Luego aquí tenemos un ejemplo, una señal aleatoria de tiempo continuo. Probablemente es una señal capturada en un osciloscopio analógico, ¿sí? Y con sistemas análogos o analógicos que sencillamente existe en teoría, ¿verdad? Para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Y, o sea, esa es la clave. No existe para cualquier instante de tiempo, ¿sí? No solo para determinados instantes. Las explicaciones previas valgan para esta señal porque es exactamente el mismo concepto, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre este ruido de tiempo continuo y el ruido de tiempo discreto? Bueno, usualmente lo que se hace es un proceso de muestreo. Se toman muestras de una señal analógica y se procesan ya así discretizadas en tiempo, se procesan. Ese es el origen de muchas señales de tiempo discreto. Hay señales de tiempo discreto que nacen y se procesan, o sea, nacen discretas y se procesan de forma discreta. Pero hay señales que nacen continuas, como en este caso, se discretizan en tiempo y ya discretizadas en tiempo se procesan, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí hay dos señales determinísticas de tiempo continuo, un pulso rectangular centrado en el origen, es una señal matemática, ¿sí? El tiempo negativo no tiene sentido físicamente, pero matemáticamente sí. Y una señal cosenoidal de tiempo continuo que todos ya conocen cómo se caracteriza, ¿verdad? Se va hacia tiempos negativos, hacia tiempos positivos. El tiempo negativo no tiene sentido, pero matemáticamente sí. Entonces, sea matemáticamente o físicamente, existen señales, ¿verdad? Señales matemáticas o señales físicas, ¿sí? De hecho, estas dos señales podrían ser modelos de señales, ¿sí? Modelos matemáticos que nos ayudan a comprender señales físicas. Aun cuando la señal matemática se vaya a tiempos que no son físicos, pues es un modelo útil que nos ayuda a comprender las señales senoidales, ¿sí? Solamente. Hay muchos tipos de clasificaciones. El que vimos es uno de ellos, pero aquí hay una serie de ejemplos que les indican lo importante que es situarse en un marco de referencia de clasificaciones. Por ejemplo, bueno, y no solo eso, sino que expresar apropiadamente los términos. Por ejemplo, ustedes podrían decir que esta señal, ¿sí? Esta señal, perdón,
se podría decir, perdón, que esta señal es de la misma familia que esta señal. Se podría decir, pero no es correcto, porque puede decirse eso por confusión o por mala expresión del nombre, del tipo de la señal. En otras palabras, es incorrecto decir que esta señal, sí, perdón, tal vez no incorrecto, pero sí queda como a media decir que esta es una señal. Perdón, no tengo ñ, sí, no tengo. Bueno, lo voy a poner así, señal discreta, sí. Disculpen, no tengo la ñ, no me lo habilita esta herramienta. ¿Sí? Una señal discreta, ¿sí? Queda impreciso ese nombre. Queda impreciso. El término correcto es señal de tiempo discreto. Sí. Y caemos en todavía más especificidad. Esta es una señal de valor continuo de tiempo discreto. Lo de valor continuo es porque estas amplitudes, ¿sí?, pueden en teoría tomar cualquier valor real, ¿sí? Estas amplitudes en teoría pueden tomar cualquier valor real. Valores enteros, valores fraccionarios, incluso valores irracionales. Podrían tomar cualquier valor real, ¿sí? Estas amplitudes. Por eso se le llama valor continuo. Pueden tomar los valores pueden caer en un continuo o pueden tomarse de un continuo de valores reales, ¿sí? Pero lo que no es perdonable es decirle señal discreta, ¿sí? Es una señal de tiempo discreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí vuelve a aparecer la palabra discreta, pero ahora ya no es de tiempo discreto, sino que de valor discreto. Esta señal es de valores discretos. Y cualquiera diría, pues es lo mismo. No, porque es de tiempo continuo, ¿sí? En otras palabras, la señal existe en un continuo de tiempo, si se fijan, perdón. Existe en un continuo, perdón. Existe en un continuo de tiempo, ¿sí? ¿Sí? Pero solo toma valores discretos, es decir, o solo toma este valor para el caso de esta cresta, o solo toma este valor para el caso de este peldaño, de esta escalerita, o solo toma este valor para este otro peldaño de esta escalerita. Es decir, no está tomando valores, cualquier valor, solo toma valores discretos. Por ejemplo, este peldaño o esta cresta, que sería este valor de acá. Pero ustedes dirían, pero aquí está tomando todos los valores. Sí, porque esa probablemente es una señal electrónica. Pero matemáticamente esta discontinuidad no es parte de la señal. ¿Sí? ¿Sí? Esa es una discontinuidad. Los valores útiles de la señal solo son estas crestas. Esta cresta de acá, esta cresta de acá, este valor de acá, perdón, este valor de acá y así. ¿Ok? Entonces, la idea, muchachos, la idea principal es que las señales que ahorita estamos estudiando son de tiempo discreto. No vale decirles señales discretas. Lo correcto es decirles señales de tiempo discreto, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay otra señal que también es de tiempo continuo. O sea, estas dos sí están emparentadas, ¿sí? Estas dos. Pero esta señal es de tiempo continuo, pero bueno, y también es de valores discretos, ¿sí? Observen que esta señal solo puede tomar este único valor, ¿sí? O perdón, dos valores, este valor o este valor de acá. Si se fijan, ese valor lo toma esta parte de acá, lo toma esta parte de acá, y este otro, ¿sí?, lo toma esta parte de acá, que ya señalamos, esta parte de acá y esta parte de acá. Y así, ¿verdad? La idea era hacer resaltado o resaltar el hecho de que el nombre correcto de las señales que estamos viendo es de señales de tiempo discreto, ¿sí? Después vamos a ver que estas señales
están emparentadas, ¿sí? Estas señales están emparentadas con estas, ¿sí? Y están emparentadas con estas de acá. Pero así como las estamos viendo justo ahorita, ¿sí? Son señales de tiempo discreto. Con un procesamiento electrónico, después esta señal puede llegar a verse así, podría llegar a verse así, o podría llegar a verse así, ya lo vamos a ver. Pero así como las estamos viendo ahorita, son señales de tiempo discreto. Eso es importante, ¿sí? Y ahí hay otros tipos de señales que ustedes pueden ver, ¿ok? Hay otros autores que incluso comienzan el estudio de señales con esta clasificación. Comienzan diciendo que hay dos tipos básicos de señales. Las señales de energía o energy signals y las señales, de energía finita o energy signals y las señales de potencia finita o power signals. Así empiezan. Hay dos tipos básicos de señales, dicen. Pero a mí me gustó más la parte de señales discretas y continuas porque vamos a darle un poco de énfasis a las señales, no son señales discretas, disculpen, señales de tiempo discreto y señales de tiempo continuo, porque le vamos a dar cierto énfasis a las señales de tiempo discreto. Pero hay autores que comienzan diciendo, no, los tipos básicos de señales son las señales de energía, ¿sí? De energía finita o señales de potencia finita. Son dos tipos básicos de señales. Entonces, ¿en qué consiste cada una de ellas? Entonces, para el caso de tiempo continuo, tenemos la definición de las señales de energía. Las señales de energía son aquellas que tienen energía finita. Tal vez es un poco rebuscada esta expresión, pero lo que quiere decir eso es que la energía es distinta de cero y nunca va a ser infinita. O sea, la definición de energía que se está proporcionando es esta de acá. Y nos dice que esa energía definida de esa manera es menor que infinito. Es decir, no es finita, pues, o sea, es una energía finita. Nunca va a ser infinita. Lo interesante es que de aquí se concluye que la potencia de este tipo de señales es nula. Ya lo vamos a explicar. Luego las señales de potencia. Conste, este es un caso de tiempo continuo, ¿verdad? Luego vienen las señales de potencia de tiempo continuo. La potencia, creo que ustedes lo recordarán de redes, básicamente tiene esta expresión matemática. Y lo mismo, ¿verdad? Es una señal que es finita, es una potencia, una cantidad finita, es decir, una potencia finita. Pero el hecho de que la potencia sea finita implica que la energía es infinita, ¿sí? Ya lo vamos a explicar en otro momentito, ¿sí? Y esto lo que indica es que es diferente de cero, ¿verdad? Una potencia cero también es una potencia finita, ¿sí? Una energía cero también es una energía finita, pero supongamos que son señales distintas de cero para que tenga sentido llamarlas señales, ¿verdad? Si una señal es nula o es cero, bueno, tiene sentido, al menos para telecomunicaciones, no tiene sentido, no hay señal. Ustedes bien dicen, se fue la señal, ¿sí? Probablemente la amplitud de esa señal o es muy baja o es cero. Entonces no tiene sentido hablar de señales, al menos en telecomunicaciones, si valen cero, ¿sí? Entonces, un ejemplo de señal de energía es esta que está acá, ¿sí? Es voz, ¿sí? Es voz, ustedes pueden leer aquí el texto, ¿sí? Es voz, ¿sí? Ya lo pueden leer más adelante. Y ustedes dirán, ¿y por qué es una señal de energía? Bueno, porque si se fijan, existe solo para un intervalo de tiempo, ¿sí?
existe solo para un intervalo de tiempo, perdón, ¿sí? Luego de ese intervalo de tiempo se extingue, ¿sí? Se extingue la señal, ¿sí? O asumamos que se extingue, aunque aquí ya vi que hay una colita, como que hay otra palabra por ahí, pero asumamos que se extingue la señal, ¿sí? Entonces, obviamente, esa señal tiene una energía limitada, ¿sí? Mientras que este caso es una señal de potencia, ¿sí? Es una señal de potencia finita. Si ustedes no se acuerdan de las clases del doctor Paul, le voy a decir al doctor Paul que ustedes no se acuerdan de las clases de él. Una señal senoidal, obviamente aquí hay puntos suspensivos porque se prolonga de menos infinito a más infinito. A pesar de que se prolonga de menos infinito a más infinito, la potencia es finita, ¿sí? ¿Se acuerdan de la potencia de una señal senoidal? ¿Sí? Una señal senoidal, aunque se prolongaba a menos infinito y hacia más infinito, tenía una potencia, ¿sí? Igual, aquí lo voy a hacer un poco lento porque no tengo las facilidades, ¿sí? Déjenme ver si logro disminuir esto. Sí, lo logré, gracias a Dios. Vamos a ver si lo logro disminuir. Ahí estamos, lo estamos disminuyendo. Entonces vamos a poner aquí. Es a cuadrado sobre 2, ¿se acuerdan ustedes? Donde a es esta amplitud, ¿sí? La amplitud que va de aquí para acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, qué interesante, ¿verdad? Una señal que viene de menos infinito y se va a más infinito tiene una potencia finita. Sí, porque es el gasto de energía por unidad de tiempo. Pero si ustedes ven la energía de esta señal que viene de menos infinito y se va hasta más infinito en el tiempo, concordarán que aunque su potencia es finita, su energía es infinita, ¿o no? Imagínense que esto representa la señal que ha emitido la presa, creo que es la más antigua que tiene El Salvador, es la del Cerrón Grande, y está trabajando desde los 50, desde 1950 y tanto, no recuerdo exactamente el año, pero es mediados o principios de los 50 que empezó a operar. Ya han pasado casi, vamos a llegar a los 70 años de que produce energía eléctrica. ¿Se imaginan los megawatts que ha producido desde que comenzó a operar hasta la fecha? Es una cantidad exorbitante. Y eso que no se asemeja a presas de otros países, ¿verdad? Que son gigantescas. Ahora imagínense que esa presa lograra existir 1000 años, 10.000 años. ¿Se imaginan la tremenda cantidad de energía que está generando? ¿Sí? Eso es como ir aproximándose cada vez más a una energía que tiende a ser infinita. ¿Sí? Entonces esto es correcto, ¿verdad? Que una señal que tiene potencia finita, ¿sí? Obviamente matemáticamente hablando, tiene una energía infinita. Pero el Cerrón Grande, por más que esté 10.000 años operando, por más que esté 20.000 años operando, su potencia siempre va a ser la misma, ¿sí? Obviamente son centenas de kilovoltios los que genera, ¿verdad? Suponiendo que A fuera voltios, ¿sí? Pero no importa, lo que importa es que la potencia siempre va a ser su amplitud al cuadrado entre 2, ¿sí? Aunque tenga 10.000, 100.000, 1.000.000 de años generando, la potencia siempre va a ser A cuadrado sobre 2, ¿sí? Mientras que la energía sí va a ir creciendo. Mientras más años pasen, más energía habrá emitido, más energía habrá generado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, de una manera similar se puede ver por qué la potencia es cero, ¿sí? Matemáticamente hablando, cuando la señal es de energía finita o es una señal de energía.
Porque si ustedes se fijan, esta expresión que está acá, ¿sí? Esta expresión que está acá es esta misma. Perdón. Esta expresión que está acá, ¿sí? Es exactamente esta misma, ¿sí? O sea que tenemos energía. Estas dos expresiones son expresiones de energía. ¿Y dónde está el tiempo para que se convierta en potencia? Aquí está. ¿Sí? Ahí está dividida entre tiempo, energía sobre tiempo, ¿sí? Ahí es donde se ve que es potencia, ¿sí? Entonces, por la definición de potencia, supónganse que ustedes le aplican esta ecuación a esta señal, a esta de acá, ¿sí? Tendrían una energía finita, que por cierto, de muy pocos segundos, ¿sí? Desde aproximadamente 0 a menos de 0.6 segundos, ¿sí? Y eso lo dividen entre 2 veces t mayúscula, donde t es un periodo que tiende a infinito. ¿Sí? No importa básicamente la energía que les dé aquí, ¿sí? No importa cuánta energía les dé aquí. Esa energía no va a ser lo suficientemente grande como para resistir esa división entre infinito. Esa cantidad finita de energía entre infinito va a dar 0, ¿sí? Entonces eso explica por qué, ¿sí?, la potencia de señales de energía finita o señales de energía es 0. O yo diría, en términos prácticos, tiende a 0. Ustedes dirán, ¿y quiere decir que no se generó ninguna potencia aquí? Para mí que sí se generó potencia, pero se generó en un tiempo tan breve, y como la definición de potencia implica hacer el límite cuando el periodo de integración tiende a infinito, ¿sí? Perdón, es aquí, ¿sí? No, aquí es, perdón, aquí. Entonces, esa energía, ¿sí?, la energía que se generó entre un intervalo de tiempo tan grande, pues nos da por resultado una potencia que tiende a 0. Vaya. Se vale decir que no es 0, pero tiende a ser 0. ¿Ok? Bueno, igual si no les ha quedado claro esto, pues con gusto espero sus consultas. Pero yo espero que sí. Ahora ustedes dirán, pero mire, ¿y por qué la I? Aquí dice X, ¿verdad? Bueno, sí, no creo que se alcance a ver, pero aquí dice X de T. ¿Y por qué dice I cuadrado de T? ¿Sí? Esto es, muchachos, para que se comprenda de una manera física los conceptos de potencia y de energía. Esa I cuadrado es corriente, pero debe entenderse como que es una corriente producida por una señal de información. Más específicamente me refiero a un circuito de este tipo, ¿sí? Perdón. A un circuito de este tipo, ¿sí? Un circuito donde, qué sé yo, puede ser después de una antena, ¿sí? Después de una antena se recibe esta señal y estos son los circuitos, me está representando, por decir algo, la parte resistiva de los circuitos electrónicos, ¿sí? Y esta señal de voltaje entre esta resistencia me produce esta corriente que está acá. Entonces, esta corriente que está acá es esta que está acá, ¿sí? Pero fíjense bien que esta es corriente producida por una señal de información. Esta es una señal de información, ¿sí? Estos pueden ser los circuitos del receptor. Por supuesto que un receptor no es así de sencillo, pero la idea, muchachos, es que si esto me está representando los circuitos del receptor y yo asumo o asumimos que es una resistencia de 1 ohmio, ¿sí? Entonces no necesito poner la resistencia para denotar potencia o para denotar energía, ¿sí? Entonces supongamos que denotamos la potencia que está consumiendo esa resistencia. ¿Cuál sería la potencia que está consumiendo esa resistencia? Entonces la potencia que está consumiendo esa resistencia, ¿sí? La potencia, ¿sí? La potencia en tiempo sería igual a I al cuadrado, ya voy a poner el cuadrado, por R, ¿sí? Pero como
R vale 1, la potencia sería igual a I al cuadrado nada más, porque R vale 1, ¿sí? ¿Sí? R es igual a 1, es una resistencia unitaria, un ohmio, no tengo el símbolo de ohmios ahí. Ahora vamos a poner el dosito, ¿sí? Entonces pongamos el dosito aquí, I cuadrado R, o lo que es igual, ¿sí? I cuadrado nada más, ¿sí? Que es precisamente esta expresión que está acá, ¿sí? Esta que está acá. O sea que aquí yo tengo potencia, esto es potencia. Ah, pero queremos energía. Y entonces, ¿cómo hago para convertir potencia en energía? Ah, multiplico por el tiempo. Entonces, potencia por tiempo ya me da energía. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí estoy sumando con sumas de Riemann. ¿Sí? Bueno, no es que sea así la integración, no es así, pero supongamos que es una suma de Riemann. Estoy sumando diferenciales de energía. ¿Sí? Y como ya demostramos que esta integral es energía, ¿sí? Esta integral es energía, pero estamos sumando la energía en un tiempo bastante grande que tiende a infinito para barrer toda la posible energía que soltó ese circuito, o que se consumió en esta resistencia desde que nació la humanidad. No es cierto, desde antes de que naciera la humanidad hasta después que se extinga la humanidad, ¿sí? Primero Dios que no se extinga. Entonces, ahora que ya tenemos esta definición de potencia, de energía, ¿cómo calculamos la potencia? ¿Sí? Bueno, sencillamente dividimos entre un intervalo de tiempo, ¿sí? Ya sabemos que esto es energía, ¿sí? Ya sabemos que esto es energía, todo esto es energía, ¿sí? Sabemos que todo eso es energía. La energía consumida en este caso, porque está siendo consumida por R sub L, en una cantidad de tiempo increíblemente grande. Pero entonces, ¿cómo calculamos la potencia? Pues bueno, la potencia se calcula dividiendo la energía entre tiempo. Aquí estaba, ¿sí? Aquí estamos dividiendo entre tiempo, ¿sí? Pero el límite no nos lo quitamos. Entonces quiere decir que este t, ¿sí? Este 2t va a tender a infinito y aquí la integral se va a hacer de menos infinito a infinito, ¿sí? Entonces, para el caso de señales periódicas, esa integración de menos infinito a infinito no es necesaria. No es necesaria porque podemos ir haciéndolo por tramos de periodos, ¿sí? Creo que me voy a regresar. O sea, podemos irlo haciendo por tramos de periodos, ¿sí? O sea, podemos hacer el cálculo de la potencia en este periodo, ¿sí? Y ese cálculo de potencia en ese periodo me va a dar lo mismo que haberlo hecho aquí. Total, al final la potencia, que al final es una potencia promedio, o sea, esos dos integrales son potencia promedio y energía promedio, ¿sí? Entonces, esa potencia promedio me va a dar siempre igual. Entonces, aunque yo lo haga en los infinitos intervalos, que eso es lo que me está diciendo esto, ¿sí? Que calcule la potencia en los infinitos intervalos de la senoidal, los infinitos periodos de la senoidal, siempre voy a tener a cuadrado sobre 2, siempre. Ok. Bueno, igual estoy atento a sus dudas si no les quedó claro. Ahora, para tiempo discreto, por analogía, esto no lo voy a demostrar, pero sí es básicamente lo mismo para tiempo discreto. Ahora lo que se tiene es una señal, ya me perdí, no, que ya lo hallé. Tenemos exactamente lo mismo, solo que ahora es una señal de tiempo discreto elevada al cuadrado, ¿sí? Donde lo que indica esto es que voy a ir elevando al cuadrado cada palito de la señal lo voy a ir elevando al cuadrado, y en vez de una integral tengo una sumatoria. Es decir, lo que voy a hacer, por ejemplo, es agarrar este palito, lo elevo al cuadrado, lo sumo con el cuadrado de este, con la magnitud, de este, con la magnitud de este, con la magnitud de este, etcétera, etcétera. Así me voy, ¿verdad? Puntos suspensivos. Luego sumo la magnitud de este, la magnitud de este, la magnitud de este, así, ¿verdad? Me voy, puntos suspensivos, ¿sí? Esto se puede demostrar matemáticamente,
pero no lo quiero hacer por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, es básicamente una forma hecha suma de la integral. En la integral que teníamos aquí, menos t mayúscula, aquí tenemos menos n, aquí tenemos más n. ¿Quién es menos n y quién es más n? Un punto de tiempo discreto, por ejemplo, menos n, ¿sí? Por ejemplo, si n es igual a 5, entonces voy a ir de menos 5 a 5, ¿sí? Es decir, suponiendo que este fuera 0, si este es, voy a quitar aquí, si este es 0, supongamos que este es 0, entonces voy menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, desde aquí voy a empezar a hacer la suma. Y voy a terminar 1, 2, 3, 4, 5, y voy a terminar aquí. Así de fácil. Y la potencia, ¿sí? Y la potencia, perdón. Eso es si la suma fuera finita, pero como tenemos una definición bien similar al caso continuo, lo que hacemos es que ese n tiende a infinito. O sea, queríamos desde menos infinito a infinito, pero en tiempos discretos, ¿verdad? En tiempos discretos. Pero la definición es la misma. Una energía, ¿sí? De infinito quiere decir la energía que se ha gastado o se ha generado, si lo queremos ver como generación, ¿sí? Desde menos infinito a infinito, ya eso ya lo explicamos, ¿sí? Es la energía que el Cerrón Grande, por ejemplo, empezó a hacer desde menos infinito, suponiendo que estemos infinitos años después de que fue creada, hasta más infinito, ¿sí? Entonces, si la energía cumple con que es finita, ¿sí? Si la energía se cumple que es finita, se cumple exactamente lo mismo que antes, que la potencia asociada a esa energía generada durante mucho tiempo va a ser 0, ¿sí? Hombre, porque va a ser exactamente lo mismo que este caso. Ustedes dirán, pero esa es una señal continua. Pues esta señal se puede tomar como continua o como discreta, porque como está de lejos, puede ser una señal continua, pero puede ser también una señal discreta, que solo son puros palitos, solo que está tan lejos que no vemos los palitos. Pero puede ser una señal continua, en el sentido que está tan lejos que no vemos tan bien que es una señal sinuosa, que no está hecha de palitos, sino que es una señal continua. Entonces también es un ejemplo de señal de energía discreta, ¿sí? A conveniencia, por supuesto. Luego, el caso de la potencia discreta es exactamente lo mismo, solo que, si ustedes se fijan, es la misma historia, ¿verdad? Aquí vamos desde menos n hasta n, antes era de menos t a t. La única diferencia es que ahora dividimos entre esta expresión, ¿sí? ¿De dónde sale esa expresión? Acuérdense, supongamos que este es el 0, ¿sí? Supongamos que este es el 0. Y acuérdense que tanto en las expresiones de tiempo continuo como en las de tiempo discreto, estamos sacando potencias promedio y energías promedio. Entonces, en este caso de tiempo discreto, ¿sí? Acuérdense que lo que se hace es que nos venimos supongamos que este fuera el menos n, ¿verdad? Está y así, ¿verdad? ¿Cuántos eran hacia atrás del 0? 4. Entonces aquí tenemos 2, 3, hasta aquí llegaríamos, 4, ¿sí? Entonces quiere decir que hemos utilizado ¿cuántos puntos? 8, porque aquí sería menos 4, ¿sí? Menos 4 para este valor de acá, ¿sí? Aquí está el 0, ¿sí? Y como aquí llegamos 4 puntos después, aquí sería 4. Entonces ustedes dirán, tendríamos que dividir entre 2 veces 4, porque n en este caso, n como vamos de menos n, ¿sí? A n, ustedes dirán, n vale 4, entonces vamos de menos 4 a 4, entonces aquí deberíamos dividir entre 8. No es cierto, no dividimos entre 8, dividimos entre 9. ¿Por qué? Hombre, porque es cierto, de aquí para acá hay 4 puntos, ¿sí? Este y este, ¿sí? Y también aquí hay 4 puntos, ¿sí? Este y este. Pero ¿y este? Este también hay que tomarlo en cuenta. El que corresponde a 0.
Entonces son 9 puntos. Por eso es que está este 1 siempre, por la simetría de la sumatoria, que siempre vamos de un menos n a un más n, ¿sí? Pasando por 0. Entonces ese punto del 0 se toma en cuenta y por eso es este 1 que está acá. Por lo demás, si se fijan, en vez de hemos reemplazado la integral por sumatorias, ¿sí? Las integrales por sumatorias, ¿sí? Y ya no, el dt ya no tiene razón de ser. El dt, porque disculpen, no es la palabra palitos, son componentes discretos de amplitud, ¿sí? Pero yo les digo palitos porque se parecen palitos. Ajá. Entonces, esos componentes discretos de amplitud no tiene sentido en una sumatoria poner un diferencial. Eso es para los integrales, ¿sí? Entonces espero que les quede claro, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que hicimos antes. Tan así que si esta es energía, ¿sí? Si esto tiene unidades de energía, observen por favor que es... Disculpen ese ruido, fue inevitable. Es exactamente esta misma... perdón. Sería esta expresión de acá, ¿sí? Esta expresión de acá. Es exactamente esa expresión. Es lo mismo que vimos antes, ¿sí? Solo que en vez de integrales ahora son sumas, ¿sí? Pero el razonamiento es el mismo. El razonamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, eso básicamente, ¿verdad? No sé qué pasó aquí. Bien, entonces llegaríamos hasta acá. Muchas gracias.